El dolor que atravesaba el brazo de Sarah Mitchell no era nada comparado con el terror que le oprimía el pecho mientras se acurrucaba en un rincón del cuarto de baño, con el teléfono agarrado con fuerza en su temblorosa mano izquierda. La sangre le goteaba por el labio partido y ya notaba cómo se le hinchaba el ojo derecho hasta cerrarse. A través de la delgada puerta, podía oír a Derek paseándose por el dormitorio, con sus pesados pasos entrecortados por murmullos de maldiciones. Sarah la llamó, con una voz engañosamente tranquila. Ahora, cariño, sal, lo siento. Sabes que no era mi intención. Había oído esas palabras cientos de veces antes, pero esa noche era diferente. Esa noche había ido demasiado lejos. Su brazo derecho colgaba en un ángulo antinatural y cada respiración superficial le provocaba oleadas de agonía en las costillas. Necesitaba ayuda. Tenía que salir de allí. Con dedos temblorosos, buscó el contacto de su madre y escribió con el pulgar izquierdo. Cada letra era una lucha entre las lágrimas y el dolor que nublaba su mente. Mamá, por favor, ayúdame. Derek me ha roto el brazo. Tengo miedo. No me deja salir. Pulsó enviar y esperó, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas magulladas. La manilla de la puerta del baño traqueteó. Sara, no empeores las cosas. Abre la puerta. Podemos hablarlo. Su teléfono vibró. Se sintió aliviada hasta que leyó la respuesta. ¿Quién es? Te has equivocado de número. A Sara se le hizo un nudo en el estómago. No, 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 no. Abrió el hilo de mensajes y sintió cómo el agua helada sustituía a la sangre en sus venas. En su pánico, había enviado un mensaje a un número que no reconocía. Ni siquiera estaba en sus contactos. Debía de haber escrito mal cuando se le nubló la vista por la hinchazón alrededor del ojo. Antes de que pudiera asimilar este desastre, apareció otro mensaje. ¿Dónde estás? ¿Estás a salvo? La voz al otro lado de la puerta cambió. La falsa dulzura de Derek se evaporó. Voy a contar hasta 3, Sarah. Luego voy a derribar esta puerta. Sus dedos volaron por la pantalla. Encerrada en el baño. 47, Riverside Apartments, apartamento 15. Por favor, no llames a la policía. Me matarás si viene la policía. Tiene contactos. Era cierto. Derek trabajaba para alguien importante, alguien peligroso. Se había asegurado de que ella supiera que cualquier intento de acudir a las autoridades acabaría mal para ella. ¿Su jefe era dueño de la mitad de la policía? ¿O eso decía? 1. Otro mensaje. Voy a enviar a alguien. No abras la puerta. Espera. 2. Sarah se acurrucó aún más en la esquina, acunando su brazo roto. ¿A quién le había enviado un mensaje? ¿Qué había hecho? Pero, ¿importaba siquiera? Iba a morir allí esa noche, en ese baño, a manos del hombre que le había prometido amarla para siempre. 3. La puerta explotó hacia adentro. La endeble cerradura no fue rival para el hombro de Derek. Él ocupaba todo el umbral, con el rostro enrojecido por la rabia y algo más. Algo que parecía casi pánico. ¿A quién le has enviado un mensaje?, exigió saber, acercándose a ella. ¿A quién le has enviado un mensaje, Sarah? Ella no podía responder, no podía moverse. Él la agarró del brazo roto y ella gritó, un sonido desgarrador que brotó de su garganta. Te he hecho una pregunta. Número equivocado, jadeó entre sollozos. Envié un mensaje al número equivocado, lo juro. Por favor, Derek, por favor. Él le soltó el brazo y ella se derrumbó, con la bilis subiéndole por la garganta debido al dolor. Él volvía a dar vueltas, pasándose las manos por el pelo, y ella se dio cuenta de repente de que parecía asustado. Estúpida, no tienes ni idea de lo que has hecho. Si alguien se entera de esto, si mi jefe se entera de que ni siquiera puedo controlar a mi propia novia. No terminó la frase. Solo dio una patada al armario del baño con tanta fuerza que astilló la madera. A través del zumbido en sus oídos, Sarah oyó algo más. El portazo de una puerta de coche, pasos en las escaleras de fuera, varios pares moviéndose rápidamente. Derek también lo oyó. Giró la cabeza bruscamente hacia la puerta del apartamento. ¿A quién has llamado?, preguntó de nuevo, pero esta vez con voz temblorosa. Te lo he dicho.
Es un número equivocado. No lo sé. La puerta principal no solo se abrió, la arrancaron de sus bisagras con una sola patada devastadora que resonó en el apartamento como un disparo. Sarah oyó a Derek emitir un sonido que nunca le había oído antes. Un gemido de puro miedo. Unos pasos pesados entraron en el apartamento. No corrían, solo caminaban con la confianza de alguien que no tenía nada que temer. ¿Dónde está? La voz era grave, fría y tenía un acento que Sarah no conseguía identificar. Quizás de Europa del Este. Cada palabra era mesurada, controlada, como si el hombre que las pronunciaba estuviera conteniendo algo violento. Mira, no sé quién te crees que eres, pero este es mi apartamento, y tienes que... El sonido de la protesta de Derek, que fue interrumpida, fue contundente y definitivo. Sarah le oyó golpear la pared. Oyó el silbido del aire al salir de sus pulmones. Te lo preguntaré una vez más. ¿Dónde está? En el baño. Derek jadeó. Sarah intentó ponerse de pie, pero sus piernas no le respondían. Consiguió levantarse ayudándose del lavabo justo cuando un hombre apareció en la puerta del baño. Era alto, medía más de 1,80 y tenía los hombros anchos que parecían llenar todo el marco. Cabello oscuro, ojos gris acero y un rostro que parecía esculpido en mármol por alguien que entendía que la belleza y el peligro no eran mutuamente excluyentes. Llevaba un traje gris oscuro muy caro, que probablemente costaba más que el coche de Sarah, y, a pesar de la violencia que acababa de ocurrir, ni un solo pelo estaba fuera de lugar. Esos ojos grises la recorrieron de arriba abajo, catalogando cada herida con una precisión que la hizo sentir al mismo tiempo expuesta y protegida. Apretó la mandíbula de forma casi imperceptible cuando vio su brazo. «Enviaste el mensaje», dijo. No era una pregunta. Sarah asintió, incapaz de encontrar la voz. Él giró ligeramente la cabeza, sin apartar los ojos de ella. «Víctor, sácala de aquí. Llévala al doctor Petro y dile que quiero un examen completo y un informe de todas las lesiones». Apareció un segundo hombre, más joven, pero no menos intimidante, con el pelo rubio y el mismo porte militar. Se acercó a Sarah con cuidado, como si se tratara de un animal herido. «Señorita, voy a ayudarla a caminar. ¿Le parece bien?» Ella asintió de nuevo y Víctor le cogió suavemente del brazo sano, sosteniendo su peso mientras ella avanzaba tambaleándose. Al pasar por la puerta, Sarah vio a Derek pegado a la pared, sujetado por la mano del hombre de pelo oscuro alrededor de su garganta. Los pies de Derek apenas tocaban el suelo. «Por favor», jadeó Derek, con la cara poniéndose morada. «No lo sabía, lo juro, no sabía quién era». «No es nadie para ti», dijo el hombre en voz baja. «Nunca significó nada para ti. ¿Lo entiendes?» Sarah quería seguir mirando. Quería ver a Derek recibir su merecido. Pero Víctor la guiaba fuera del apartamento con una delicadeza sorprendente. Ella vio a otros dos hombres con trajes oscuros haciendo guardia en el pasillo antes de que Víctor la llevara escaleras abajo. Un todoterreno negro estaba parado en la acera, con las ventanas tan oscuras que parecían espejos. Víctor abrió la puerta trasera y la ayudó a entrar, donde los suaves asientos de cuero y el aire acondicionado la envolvieron como una manta. Se deslizó a su lado y el vehículo se alejó de la acera con suavidad y en silencio. «¿Quién era esa?», preguntó Sarah, con una voz apenas superior a un susurro. «¿Quiénes son ustedes?». La expresión de Víctor se suavizó ligeramente. «Era Alexa Volkov, y tú acabas de convertirte en la persona más afortunada de la historia por haber marcado un número equivocado». El nombre no le decía nada a Sarah, pero la forma en que Víctor lo dijo, con una mezcla de respeto y cansancio, le dijo todo lo que necesitaba saber. Había enviado un mensaje de texto a alguien importante, alguien peligroso, alguien que acababa de salvarle la vida. El resto del trayecto transcurrió en una nebulosa de dolor y conmoción. Víctor hizo una llamada telefónica en un idioma que Sarah no entendía, con un tono respetuoso, casi deferente. Cuando se detuvieron frente a lo que parecía una clínica médica privada en una zona elegante de la ciudad que Sarah rara vez visitaba, ella intentó protestar. «No puedo permitirme esto. No tengo un seguro que lo cubra».
Ya está todo arreglado, dijo Victor, ayudándola a salir del coche. Órdenes del señor Volkov. El doctor Petro resultó ser un hombre de cabello plateado, ojos amables y manos delicadas, que la examinó con gran profesionalidad. Documentó todo con fotografías y notas detalladas, explicando cada lesión a medida que la catalogaba. Fractura del radio y el cúbito del brazo derecho. 3 costillas rotas. Contusiones graves en el torso y la cara. Labio partido. Conmoción cerebral leve. Tienes mucha suerte, le dijo mientras le colocaba el brazo enyesado. Unos pocos kilos más de presión y estas costillas podrían haber perforado un pulmón. Suerte. Todo el mundo seguía usando esa palabra. Sarah no se sentía afortunada. Se sentía destrozada, aterrorizada y completamente perdida. Eran casi las 2 de la madrugada cuando el doctor Petra finalmente terminó. Víctor había esperado en el pasillo todo el tiempo y ahora se quedó de pie cuando ella salió, con una expresión indescifrable. «Hay un apartamento preparado para ti», dijo. «Un edificio seguro con portero. Todo lo que necesitas. Te quedarás allí hasta que el señor Volkov decida qué hacer con tu situación. No puedo aceptar eso. Ni siquiera lo conozco. No me debe nada». La boca de Víctor esbozó lo que podría haber sido una sonrisa. «Le enviaste un mensaje pidiendo ayuda. Él no ignora esas cosas. Ven, necesitas descansar». Demasiado agotada para discutir, Sarah dejó que la llevara de vuelta al todoterreno. El edificio de apartamentos al que llegaron 20 minutos más tarde era el tipo de lugar que solo había visto en revistas. El portero saludó a Víctor por su nombre y ni siquiera pestañeó al ver el aspecto maltrecho de Sarah. El apartamento estaba en la planta 15, era espacioso y estaba elegantemente amueblado, con ventanas que iban del suelo al techo y daban a la resplandeciente ciudad. Víctor le mostró el dormitorio, el cuarto de baño provisto de artículos de aseo y la cocina con una nevera bien surtida. «Hay ropa de tu talla en el armario», le dijo. «Es básica, pero te valdrá. Mi número está programado en ese teléfono que hay sobre la encimera. Si necesitas algo, llama a cualquier hora del día o de la noche». «Entendido». «¿Por qué hace esto?», preguntó Sarah. «No soy nadie, solo una persona cualquiera que envió un mensaje al número equivocado». Víctor la observó durante un largo rato. El señor Bulov tiene opiniones muy particulares sobre los hombres que maltratan a las mujeres, especialmente a las que le piden protección, aunque sea de forma accidental. «Duerma un poco, señorita Mitchell. Por la mañana todo estará más claro». Se marchó y Sarah se quedó sola en un apartamento que probablemente costaba más al mes de lo que ella ganaba en un año, con un brazo roto y la cabeza llena de preguntas sin respuesta. Debería haber estado aterrorizada. Debería haber llamado a alguien, a su verdadera madre, a una amiga, a cualquiera. Pero en cambio, se encontró pensando en esos ojos grises, en la furia controlada de esa voz profunda, en la forma en que Alex Volkov la había mirado como si ella importara. Se quedó dormida sobre las mantas, todavía con la bata prestada por el doctor Petro, y soñó con un hombre que derribaba puertas. La mañana llegó con la luz del sol entrando por las ventanas que había olvidado cubrir. Sarah se despertó desorientada, con todos los músculos gritando de dolor al intentar incorporarse. Por un momento, pensó que la noche anterior había sido una especie de sueño febril. Entonces vio la escayola en su brazo y supo que todo era real. Se las arregló para ducharse con una sola mano, con cuidado de mantener la escayola seca, y encontró la ropa que Víctor había mencionado. Pantalones de chándal suaves, camisetas cómodas, incluso ropa interior todavía en su embalaje, todo de su talla exacta. Debería haberle resultado inquietante, pero de alguna manera le pareció minucioso. Estaba intentando hacer café con una sola mano cuando su teléfono temporal vibró. Un mensaje de un número desconocido. «¿Cómo te encuentras?». Sarah lo miró fijamente. El número no era el de Víctor. Respondió con cuidado. «¿Quién es? Alex, ¿has dormido?». Su corazón hizo algo complicado en su pecho. El hombre que la había salvado, que había aterrorizado a Derek hasta silenciarlo, le preguntaba si había dormido bien. «Sí, gracias por todo. No sé cómo pagarte». La respuesta llegó rápidamente. «No tienes que hacerlo.
Hoy me encargo yo de la situación con Derek. Estás a salvo. Eso es lo único que importa. ¿Qué significa encargarme? Esta vez la pausa fue más larga. Es mejor que no conozcas los detalles. Pero él no volverá a molestarte nunca más. Te lo prometo, Sarah debería haberse sentido inquieta por las implicaciones. En cambio, sintió un alivio tan profundo que le hizo flaquear las rodillas. Se dejó caer en una de las sillas de la cocina y se quedó mirando el teléfono. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Cualquier cosa? ¿Por qué viniste tú mismo anoche? Podrías haber enviado a Víctor o a cualquier otra persona. ¿Por qué tú? 3 puntos aparecieron, desaparecieron y volvieron a aparecer. Cuando llegó la respuesta, fue más breve de lo que esperaba. Necesitaba ver que eras real. Antes de que Sarah pudiera procesar eso, antes de que pudiera siquiera empezar a formular una respuesta, llegó otro mensaje. Hoy tengo reuniones. Víctor te visitará esta tarde. Descansa, cúrate. Hablaremos pronto. Y eso fue todo. Sarah se sentó en el lujoso apartamento, bebiendo el café que apenas había conseguido preparar, e intentó comprender lo que estaba pasando en su vida. Los días siguientes transcurrieron en una extraña especie de limbo. Víctor la visitaba a diario, le llevaba comida y le preguntaba si necesitaba algo. El doctor Petro la visitó en casa para examinar sus lesiones y declaró que se estaba recuperando bien. Sarah llamó a su trabajo y renunció, incapaz de soportar la idea de volver a la clínica dental donde Derek la había cautivado por primera vez hacía 2 años. Enviaba mensajes de texto a Alexe todos los días, nunca conversaciones largas, pero sí constantes. Él le preguntaba cómo se encontraba, si necesitaba algo. A veces le enviaba un simple «buenos días» que la hacía sonreír a pesar de todo. Al cuarto día, le preguntó si podía visitarla. Sarah pasó una cantidad vergonzosa de tiempo tratando de ponerse presentable con un solo brazo. Los moretones en su cara habían pasado de ser de color púrpura oscuro a un amarillo verdoso, y la hinchazón alrededor de su ojo había bajado lo suficiente como para que pudiera abrirlo completamente. Se había lavado el cabello y había logrado secarlo de manera que no pareciera un nido de pájaros. Cuando llamaron a la puerta a las 7 de la tarde, su corazón latía con fuerza. Alexe estaba en el pasillo con una bolsa de lo que Sarah reconoció como uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Había cambiado el traje por unos pantalones oscuros y un jersey gris oscuro que hacía que sus ojos parecieran nubes de tormenta. Esos ojos recorrieron su rostro con la misma atención que le había prestado la primera noche. «Tienes mejor aspecto», dijo. «Parece que haya peleado 10 asaltos con un boxeador profesional y haya perdido». La comisura de su boca se crispó. «Pareces viva. Eso es lo que importa. ¿Puedo pasar?» Sarah dio un paso atrás y él entró, moviéndose por el espacio con familiaridad. Por supuesto, conocía este apartamento. Él había dispuesto que ella se quedara aquí. «He traído la cena», dijo, dejando la bolsa en la encimera de la cocina. «Nada demasiado pesado. El doctor Petro dijo que deberías comer con cuidado durante unos días más». Comieron en la pequeña mesa del comedor junto a las ventanas, con la ciudad extendiéndose bajo ellos como una alfombra de luces. Alexia había traído una especie de pescado delicado con verduras asadas, y Sarah se sorprendió al descubrir que tenía apetito. «Víctor dijo que dejaste tu trabajo», dijo Alex después de un rato. «No podía volver allí. Derek sabía dónde trabajaba y yo simplemente no podía». «Es comprensible. ¿A qué te dedicabas?» «Higienista dental. No es precisamente glamuroso, pero se me daba bien. ¿Qué harías si pudieras hacer cualquier cosa?» La pregunta la pilló desprevenida. Nadie le había preguntado eso en años. Antes quería ser profesora, de primaria. Me encantan los niños. Me encanta ver cómo aprenden cosas nuevas. Pero nunca terminé la carrera. La vida se interpuso. Alexe asintió lentamente. ¿La vida? ¿Así es como lo llamamos? A Sarah se le hizo un nudo en la garganta. Al principio, Derek era encantador, atento, dulce. Cuando me di cuenta de cómo era realmente, ya estaba aislada de mis amigos y mi familia. Me había convencido de que ellos no nos entendían, de que estábamos mejor solos juntos. Tácticas clásicas de un maltratador.
Parece que sabes de lo que hablas. Me dedico a saber de muchas cosas. Hizo una pausa y la observó. Derek trabajaba para la familia Russo. Era un matón de nivel medio. Se creía más importante de lo que era. Le gustaba decirte que su jefe era el dueño de la ciudad. Sí, Sara asintió. Marco Russo es dueño de 3 restaurantes, 2 tintorerías y una empresa de construcción. Es lo que llamamos un turista. Finge tener contactos, paga dinero a los verdaderos poderosos a cambio de protección y vive de la reputación de su abuelo, que sí era alguien importante. Derek mentía para mantenerte asustada. El alivio que inundó a Sara fue casi doloroso. Entonces, podría haber ido a la policía. Podrías haberlo hecho, pero me alegro de que no lo hicieras. ¿Por qué? Alex se recostó en su silla con una expresión indescifrable. Porque entonces no te habría conocido. El aire del apartamento parecía espesarse. El pulso de Sara latía con fuerza en su garganta. ¿Sigues diciendo cosas así? No lo entiendo, no me conoces. No, admitió él, pero me gustaría. No soy nadie. Una higienista dental que envió un mensaje al número equivocado y tuvo suerte. Eres una mujer que, a pesar de estar aterrorizada y herida, tuvo el valor de pedir ayuda. ¿Sabes lo raro que es eso? La mayoría de la gente en tu situación se habría rendido, se habría quedado callada. Luchaste de la única forma que pudiste. Estaba desesperada. Fuiste valiente. Lo dijo con tanta certeza que Sara casi le creyó. Bajó la mirada hacia su plato, incapaz de sostener esos intensos ojos grises. ¿Quién eres realmente, Alexi? Y no me digas que solo eres un hombre de negocios al que no le gustan los matones. Pero eso es exactamente lo que soy. Víctor te llamó Sectur Bulov, como a la realeza. La gente te tiene pánico. Derek parecía que iba a desmayarse cuando apareciste. Tienes médicos de guardia, refugios y gente que sigue tus órdenes sin cuestionar nada. Eso no es solo un hombre de negocios. Alexe se quedó callado durante un largo rato. Cuando habló, su voz era cautelosa, mesurada. Mi familia lleva 3 generaciones en esta ciudad. Tenemos intereses variados, algunos más legítimos que otros. Heredé la responsabilidad de gestionar esos intereses cuando murió mi padre. ¿Me estás diciendo que eres una especie de jefe del crimen? Te digo que soy un hombre que cuida de su gente y de sus responsabilidades. Los métodos no siempre son bonitos, pero son eficaces. Sara debería haberse horrorizado. Debería haberle pedido que se marchara. Debería haber huido. En cambio preguntó, ¿qué le pasó a Derek? Está vivo, si es eso lo que preguntas. Vivo y consciente de que si alguna vez pronuncia tu nombre, piensa en ti o se acerca a menos de 160 kilómetros de ti, desaparecerá de una forma que garantizará que nunca lo encuentren. También tuve una conversación con Marco Russo en la que le expliqué que si Derek sigue trabajando para la familia Russo, lo tomaré como un insulto personal. Así que Derek está sin trabajo y aterrorizado. Sí, bien. La sonrisa de Alex era aguda y aprobatoria. Muy bien, efectivamente. Hablaron hasta casi medianoche. Alex se le preguntó por su infancia, su familia, sus sueños antes de que Derek los hubiera destrozado sistemáticamente. Él escuchaba como si cada palabra importara, como si ella fuera la persona más interesante que hubiera conocido jamás. Cuando finalmente se levantó para marcharse, Sara sintió una punzada de decepción. Gracias, le dijo mientras lo acompañaba a la puerta. Por la cena, por escucharme, por todo. No tienes por qué darme las gracias, Sara. Yo sí, sin embargo, me has salvado la vida. Extendió la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse, y le colocó un mechón de pelo detrás de la oreja. Sus dedos estaban calientes contra su mejilla. Entonces déjame seguir haciéndolo. Después de que se marchara, Sara se quedó junto a la puerta durante mucho tiempo, con la mano presionada en el lugar donde él la había tocado, y trató de comprender cómo su vida se había convertido en algo sacado de una novela. Las semanas siguientes siguieron un patrón. Alex la visitaba 3 o 4 veces por semana, siempre trayendo comida o libros, o en una ocasión, un ridículo ramo de flores que apenas cabía por la puerta. Hablaban de todo y de nada. Él le contó que había crecido en Moscú,
que se había mudado a Estados Unidos cuando era adolescente y que había aprendido a desenvolverse en un mundo en el que su apellido significaba algo peligroso. Ella le contó sobre su infancia en un pequeño pueblo, su padre alcohólico, su madre que tenía 3 trabajos para poder llevar comida a la mesa. Él nunca la presionó, nunca intentó tocarla más allá de esos breves y cuidadosos momentos en los que su mano rozaba la de ella o le apartaba el pelo, como si entendiera que ella necesitaba tiempo para recordar lo que se sentía estar con un hombre que no quería hacerle daño. Ven a trabajar para mí, le dijo una tarde, unas 6 semanas después de aquella primera noche. Estaban sentados en el sofá, con los pies de Sarah recogidos bajo ella y los brazos de Alexis estirados sobre los cojines del respaldo. Le habían quitado la escayola la semana anterior y no dejaba de flexionar la mano, maravillada por la libertad. ¿Qué? Soy dueño de un centro comunitario en Riverside. Organizamos programas extraescolares para niños cuyos padres trabajan hasta tarde. Necesitamos a alguien que coordine el componente educativo, planifique actividades, ayude con los deberes, ese tipo de cosas. No es enseñar, pero se le parece. Sara lo miró fijamente. Eres dueño de un centro comunitario, entre otras cosas. No te sorprendas tanto. Incluso los delincuentes pueden tener conciencia cívica. Acabas de llamarte a ti mismo delincuente. Me he llamado a mí mismo cívico. Tú has deducido el resto. Sus ojos brillaban con humor. Al menos lo pensarás. Porque yo, podrías contratar a alguien con credenciales reales. Podría, pero quiero a alguien que entienda lo que es necesitar ayuda y no saber dónde encontrarla. Alguien que haya luchado por sobrevivir y haya salido fortalecido. Alguien en quien confío. La última parte le cortó la respiración. Tú confías en mí, con mucho más que un centro comunitario. Por cierto, Sara lo miró de verdad. En algún momento de las últimas 6 semanas, Alexei Bulov se había convertido en la mejor parte de su día. Esperaba con ansias sus mensajes, sus visitas, la forma en que la miraba como si fuera algo precioso y digno de proteger. Le aterrorizaba ese sentimiento que florecía en su pecho, pero parecía incapaz de detenerlo. De acuerdo, dijo. Lo haré. Su sonrisa era como el sol rompiendo las nubes. Sí, pero tengo condiciones. Dime cuáles son. Necesito hacerlo por méritos propios. Si no lo hago bien, despídeme. No quiero ningún trato especial por ser lo que sea que seamos, amigos, respondió Alexe. Como mínimo, somos amigos. Amigos, repitió Sara, probando la palabra. Le parecía insuficiente para lo que estaba creciendo entre ellos, pero era un comienzo. Y yo pago el alquiler de este apartamento. No, Alexei. Rotundamente no. Este apartamento es tuyo todo el tiempo que lo quieras. Rent-free. No es negociable. No es justo. No puedes simplemente darme un lugar donde vivir. Puedo y lo hago. Sara, tengo 14 propiedades en toda la ciudad. Este apartamento estaba vacío antes de que te mudaras. Me estás haciendo un favor al ocuparlo. Ella quería discutir, pero la expresión de su rostro le indicó que perdería esta batalla. Está bien, pero voy a comprar comida. Si eso te hace feliz, hazlo. Entonces compra comida. Se acercó más, con expresión seria. Tengo que decirte algo. Sara sintió un nudo en el estómago. Suena siniestro. No es siniestro, solo sincero. No soy un buen hombre, Sara. He hecho cosas que te harían verme de otra manera si supieras los detalles. Mi mundo es peligroso, complicado y moralmente ambiguo en el mejor de los casos. Si trabajas para mí, si estás en mi vida, hay riesgos. ¿Qué tipo de riesgos? Las personas que quieren hacerme daño podrían intentar llegar a mí a través de ti. Rivales de negocios, subordinados ambiciosos, las fuerzas del orden. A veces necesitarás seguridad. Víctor o alguien como él. ¿Estás tratando de disuadirme? Estoy tratando de asegurarme de que entiendas en lo que te estás metiendo. Porque una vez que estés en mi mundo, realmente en él, no hay vuelta atrás a la normalidad. La gente sabrá que estás bajo mi protección. Te tratarán de forma diferente. Tu vida cambiará. Sara pensó en su vida anterior.
El aislamiento, el miedo, la forma en que se había vuelto cada vez más pequeña, tratando de no enfadar a Derek. Luego pensó en las últimas 6 semanas, en aprender a reír de nuevo, en sentirse segura, en esperar con ilusión el mañana en lugar de temerlo. Mi vida ya ha cambiado, dijo en voz baja. La noche que envié un mensaje al número equivocado. Quizás este sea exactamente el lugar donde debo estar. Alexia estudió su rostro como si lo estuviera memorizando. ¿Estás segura? Estoy aterrorizada, pero estoy segura. Extendió la mano y le tomó la suya. Era la primera vez que realmente la sostenía, entrelazando sus dedos con los de ella. Su tacto era cálido, firme, real. Entonces te prometo esto. Nadie volverá a hacerte daño. No mientras yo respire. Sara le creyó. El centro comunitario era exactamente el tipo de lugar en el que Sara siempre había soñado trabajar. Luminoso, limpio, lleno de energía y esperanza. Los niños tenían entre 6 y 12 años, una mezcla caótica de personalidades y orígenes. La primera semana pusieron a prueba sus límites, como siempre hacen los niños con alguien nuevo. Para la segunda semana, la habían aceptado. En la tercera, la querían. Alexi pasaba por allí de vez en cuando, siempre causando revuelo. Los niños lo llamaban Señor B y le enseñaban sus proyectos, sin ningún miedo a este hombre que ponía nerviosos a los delincuentes más endurecidos. Sara lo vio agacharse para admirar la pintura con los dedos de un niño de 7 años, ofreciendo críticas serias como si fuera una obra maestra, y sintió que algo se le rompía en el pecho. Se estaba enamorando de él. Se dio cuenta una noche, 3 meses después de aquella primera noche. Estaban en su coche, con Víctor al volante, de camino a cenar a un restaurante que Alex prometía que cambiaría su vida. Sara se reía de algo ridículo que él había dicho y se giró para encontrarse con que él la miraba con una expresión tan tierna que le cortó la respiración. ¿Qué? Preguntó ella. Nada. Todo. Eres preciosa cuando te ríes. Alex, lo sé. Demasiado pronto, demasiado rápido. Solo somos amigos. Lo dijo como si la palabra le supiera amarga. Pero necesito que lo sepas, Sara. Necesito que entiendas que esto, tú y yo, no es nada para mí. Nunca ha sido nada. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Entonces, ¿qué es? Todo, dijo él simplemente. Tú lo eres todo. El restaurante desapareció. Víctor desapareció. El mundo entero se redujo al asiento trasero de este coche y al hombre que la miraba como si ella tuviera su corazón en sus manos. Me estoy enamorando de ti, susurró Sara. Sé que no debería. Sé que es una locura. Solo han pasado 3 meses y tú eres tú y yo solo soy. Él la besó. No se parecía en nada a los besos de Derek, exigentes y controladores. Alexi la besó como si fuera preciosa, como si hubiera estado esperando toda su vida este momento, y ahora que había llegado, quería salvar cada segundo con ella. Le acarició la cara con una delicadeza devastadora, le acarició el pómulo con el pulgar, y Sara se derritió en sus brazos como si volviera a casa. Cuando por fin se separaron, ambos jadeando, Alex apoyó la frente contra la de ella. No eres cualquier cosa, le dijo con vehemencia. Eres la mujer que me ha puesto de rodillas con un mensaje de texto equivocado. Eres la persona más valiente que he conocido. Eres mía si me aceptas. Tuya, susurró Sara. Sí, Dios, sí. Nunca llegaron al restaurante. Víctor, bendito sea, simplemente condujo en círculos hasta que Alex se le dio una dirección. Terminaron en el ático de Alex, un amplio espacio de cristal y acero con unas vistas espectaculares. Él le enseñó la casa, sin soltar nunca su mano. Y cuando finalmente se detuvieron frente a los ventanales que daban a la ciudad, la atrajo hacia él. Quiero que te mudes conmigo, le dijo. No porque sea práctico o seguro, aunque lo es, sino porque no quiero pasar otra noche sin ti bajo mi techo. Porque me despierto pensando en ti y me duermo de la misma manera. Porque te has convertido en lo más importante de mi mundo y quiero que ese mundo sea nuestro. Sara debería haber dudado. Debería haber dicho que era demasiado rápido, demasiado. Pero había pasado demasiado tiempo siendo cautelosa, siendo pequeña, teniendo miedo.
De acuerdo, dijo. Sí. La sonrisa de Alexa era deslumbrante. La besó de nuevo, esta vez más profundamente, con las manos rodeándole la cintura, y Sara sintió que las últimas piezas de su corazón roto volvían a encajar en su sitio, más fuertes que antes. Los meses siguientes fueron una revelación. Sara se mudó al ático y descubrió lo que significaba ser querida. Alex le dejaba notas por la mañana cuando tenía reuniones temprano, le llevaba el café a la cama los domingos perezosos, se sentaba con ella en el sofá mientras ella corregía los deberes de los niños del centro comunitario, acariciándole el pelo distraídamente con la mano. Conoció a su círculo más cercano, a Víctor, que se había convertido en un amigo por derecho propio. Dimitri, el tipo aterrador que resultó ser un blando con los niños. Mickey, que gestionaba los negocios legales y trataba a Sarah con respeto cortés. La aceptaron no porque Alex se lo ordenara, sino porque vieron lo que ella significaba para él. También aprendió más sobre su mundo, las negociaciones con otras familias, el delicado equilibrio entre las empresas legales e ilegales, la violencia que a veces llegaba a su puerta y que Alex siempre mantenía alejada de ella. Hubo momentos difíciles. La primera vez que lo vio llegar a casa con los nudillos magullados y sangre en la camisa, que no era suya. La noche en que aparecieron los agentes federales haciendo preguntas y se dio cuenta de lo precaria que era su libertad. La mañana en que lo oyó por casualidad al teléfono haciendo el tipo de amenazas que le recordaban que era peligroso. Pero hubo más momentos buenos, muchos más. La forma en que la sentaba en su regazo mientras trabajaba y simplemente la abrazaba. Cómo dejaba todo cuando ella necesitaba hablar, prestándole toda su atención. La noche en que la llevó al ballet y le susurró comentarios que la hicieron reprimir la risa durante toda la función. 6 meses después de ese primer beso, Sarah llegó a casa desde el centro comunitario y encontró el ático transformado. Había velas por todas partes, pétalos de rosa y un camino que conducía al balcón, donde Alexa estaba de pie con un traje que le secó la boca. ¿Qué es todo esto?, preguntó, con el corazón ya acelerado. Ven aquí. Siguió el camino hasta el balcón, donde la ciudad brillaba bajo ellos como si las estrellas hubieran caído a la tierra. Alex le tomó las manos, con una expresión más seria que nunca. Sarah Mitchell, eres lo más inesperado y precioso que me ha pasado nunca. Entraste en mi vida por accidente y lo cambiaste todo. Me haces querer ser mejor, hacerlo mejor. Me haces creer que quizá no estoy más allá de la redención. Estos últimos meses contigo han sido los más felices de mi vida. Se arrodilló y Sarah se llevó las manos a la boca. Sé que mi mundo es complicado. Sé que no soy la opción segura ni la fácil, pero soy el hombre que te ama más que a su propio aliento. Soy el hombre que pasará el resto de su vida asegurándose de que nunca te arrepientas de ese número equivocado. Cásate conmigo, Sarah. Sé mi esposa. Déjame pasar el resto de mi vida demostrándote que soy digno de ti. El anillo que sacó de su bolsillo era impresionante. Un zafiro rodeado de diamantes que captaban la luz y la reflejaban en brillantes destellos. Pero Sarah apenas lo vio. Estaba demasiado ocupada mirando a este hombre poderoso, peligroso y maravilloso arrodillado ante ella, como si fuera ella la que tuviera todo el poder. Ya eres digno, dijo ella con lágrimas corriendo por su rostro. Siempre has sido digno. Sí, Alexe, sí, me casaré contigo. Le deslizó el anillo en el dedo y se puso de pie, tomándola en sus brazos y besándola como si intentara verter en ella cada gramo de amor de su alma. Sarah le devolvió el beso con la misma intensidad. Este hombre que la había salvado en todos los sentidos en que una persona puede ser salvada. Te amo, le dijo contra sus labios. Te amo tanto que me aterroriza. Yo te amo más, murmuró él. Y nunca más tendrás que sentir miedo. Yo te protegeré, siempre. Se casaron 3 meses después en una pequeña ceremonia en el ático, rodeados de la familia que Alex había formado y de los pocos miembros de la familia de Sarah que se atrevieron a asistir. Su madre lloró durante toda la ceremonia, pero después abrazó a Alexe y le susurró, «Gracias por devolverme a mi hija». La recepción fue otra historia.
Alex había alquilado el lugar más exclusivo de la ciudad y parecía que todos los que eran alguien habían acudido para presentar sus respetos. Jefes de familias rivales, políticos, empresarios, tanto legítimos como de otro tipo. Todos ellos se inclinaban a su manera ante la mujer que se había ganado el corazón de Alexei Bulkov. Sara estaba de pie junto a su marido, con la mano entre las suyas, llevando un vestido que la hacía sentir como una princesa y maravillándose de su vida. Hace un año estaba acurrucada en un baño, destrozada y aterrorizada, enviando un mensaje de texto a lo que creía que era el número de su madre. En cambio, le había enviado un mensaje a su futuro. Alex se inclinó para susurrarle al oído. «Feliz, señora Bulov». Ella lo miró a esos ojos alegres y tormentosos que habían visto su alma desde el primer momento y habían decidido que valía la pena salvarla. Delirantemente. «Bien», le besó la sien, «porque esto es solo el principio». Y así fue. Sara siguió trabajando en el centro comunitario, viendo cómo se expandía gracias a la financiación de Alex hasta convertirse en algo que atendía a cientos de niños de toda la ciudad. Terminó su carrera de magisterio, asistiendo a clases a tiempo parcial, mientras Alex se sentaba a su lado en la mesa de la cocina, trabajando en sus propios proyectos y haciéndole compañía durante las sesiones de estudio nocturnas. Aprendió a moverse con elegancia en su mundo. Aprendió en qué familias se podía confiar y cuáles requerían un trato cuidadoso. Aprendió que, a veces, la esposa de un hombre como Alexei Bulov tenía poder propio y no tenía miedo de utilizarlo para los niños que la necesitaban, para las mujeres que acudían al centro comunitario con moretones que intentaban ocultar, para las causas que Alexei apoyaba porque ella se lo pedía. Pero, sobre todo, aprendió lo que se sentía al ser amada por completo. Despertarse segura, dormirse querida, vivir sin miedo. En su primer aniversario, Alexei la llevó de vuelta al lugar donde le había pedido matrimonio. El balcón estaba decorado de nuevo, pero esta vez de forma más sencilla. Solo ellos, la ciudad y el amor que se había hecho aún más fuerte. «He estado pensando», dijo él, acercándola a él, «en ese número equivocado. ¿Qué te parece? No creo que fuera un error en absoluto. Creo que fue lo más acertado que nos has pasado a los dos». Sara pensó en aquella noche. El terror, el dolor, la desesperada plegaria tecleada en un teléfono con dedos temblorosos. Pensó en todo lo que había venido después. La curación, el amor, la vida que había construido con este hombre complicado y maravilloso. «¿Sabes qué es lo curioso?», dijo. «Yo intentaba enviarle un mensaje a mi madre, pero tú te convertiste en la persona que realmente me salvó». Alexa sonrió con ternura y él le acarició la cara con la mano. «Nos salvamos mutuamente, Lyubov Moya. Eso es lo que hacemos». La besó mientras la ciudad brillaba a sus pies. Dos personas que se habían encontrado de la forma más inesperada y habían construido algo hermoso a partir de los pedazos rotos. Sarah Mitchell había enviado un mensaje de texto al número equivocado, pero había encontrado exactamente a la persona adecuada. Y, al final, eso marcó la diferencia. Sarah salía del centro comunitario un martes por la noche, con los brazos llenos de cartulina y material de arte, cuando oyó el chirrido de los neumáticos. Su cuerpo reaccionó antes de que su mente pudiera reaccionar. La memoria muscular de aquella noche con Derrick la hizo tropezar hacia atrás, hacia la entrada del edificio. Pero el sedán negro que se detuvo no era Derrick, era peor. 3 hombres salieron del coche, moviéndose con una precisión coordinada que delataba entrenamiento militar o algo peor. No eran gente de Alex. Sara ya conocía a toda la gente de Alexei. Conocía sus caras, su forma de andar, su porte. Estos hombres eran desconocidos, y la forma en que el que iba al frente la miró hizo que el hielo sustituyera a la sangre en sus venas. «Señora Bulov», dijo, con un acento marcado y desconocido, «venga con nosotros, por favor». No era una pregunta. La mano de Sara se hundió en su bolso y sus dedos se cerraron alrededor de su teléfono. Alex le había hecho practicar esto cientos de veces. Marca rápida 1. No hables, solo pulsa y deja la línea abierta. El equipo de seguridad lo rastrearía y vendría corriendo.
Pulsó el botón y oyó que empezaba a sonar justo cuando la expresión del hombre se endurecía. Dije, por favor, pero esto no es negociable. No voy a ir a ningún sitio con ustedes, dijo Sarah, orgullosa de que su voz apenas temblara. No sé quiénes son, pero están cometiendo un gran error. El hombre sonrió y era la sonrisa de un tiburón. No es ningún error. Sabemos exactamente quién eres. La amada esposa de Alexei Bulov, la mujer que ablandó al dragón. Él nos dará todo lo que pidamos para recuperarte ilesa. Dragón había oído llamar así a Alexei antes, normalmente por gente que le temía. Estos hombres no le temían. Deberían haberlo hecho. Mi marido os matará por esto, dijo Sarah en voz baja. Tu marido nos pagará $5 millones y el control de las rutas marítimas del Distrito Norte, o morirás. Una transacción comercial muy sencilla. Uno de los otros hombres se acercó a ella y Sarah hizo lo único que se le ocurrió. Gritó. No fue un grito corto, ni un chillido, sino un grito gutural y prolongado que resonó en los edificios y hizo que los peatones al otro lado de la calle buscaran sus teléfonos. El hombre se abalanzó sobre ella, pero Sarah ya se había puesto en movimiento, lanzándole el brazo lleno de suministros y corriendo hacia la puerta del centro comunitario. Casi lo consigue. Unas manos ásperas la agarraron por detrás y la levantaron del suelo. Sarah luchó como una fiera, pateando, golpeando y gritando. Su codo golpeó algo que hizo que el hombre gruñera de dolor. Su talón se estrelló contra el empeine de alguien y esa persona maldijo en un idioma que ella no entendía. Entonces, algo presionó su cuello y el mundo comenzó a difuminarse a su alrededor. Esto no, pensó desesperadamente. Otra vez no. No voy a volver a ser indefensa. Nunca más. Pero su cuerpo tenía otros planes. La droga, el químico o lo que fuera que le habían administrado la estaba sumergiendo en la oscuridad. Y lo último que Sarah oyó antes de perder el conocimiento fue el hermoso sonido de la voz de Victor gritando su nombre. Despertó en una oscuridad tan absoluta que al principio pensó que se había quedado ciega. El pánico le oprimió la garganta cuando intentó moverse, solo para descubrir que tenía las muñecas atadas con bridas detrás de la espalda y los tobillos sujetos a las patas de una silla metálica. El aire olía a moho y aceite, y en algún lugar lejano se oía el goteo del agua. «Está despierta», dijo una voz desde la oscuridad. Se encendió una luz, cegadora tras la oscuridad total. Sarah entrecerró los ojos para intentar distinguir las formas que la rodeaban. Estaba en una especie de almacén, vacío, salvo por la silla a la que estaba atada y una mesa plegable en la que 3 hombres jugaban a las cartas. El que había hablado fuera la observaba, con las cartas en la mano. «Bienvenida, señora Bulkov. Ha luchado más de lo que esperábamos. Dmitri tiene la nariz rota por su culpa». Uno de los otros hombres, presumiblemente Dmitri, la miró con ojos asesinos y una espectacular cantidad de sangre en la camisa. «Bien», dijo Sarah. «Espero que le duela». El líder se rió. «Tiene carácter. Entiendo por qué te eligió. Pero el espíritu no te ayudará ahora. Estarás aquí hasta que tu marido pague lo que pedimos». «Lo pagará», dijo Sarah con más confianza de la que sentía. «Y luego os perseguirá a todos y os hará desear no haber nacido nunca. Quizás, pero para entonces estaremos en otro país, viviendo como reyes con su dinero». Sarah probó las bridas, sujetando sus muñecas, apretadas, pero no imposibles de quitar. Alex también le había enseñado esto durante una de sus tranquilas mañanas de domingo, cuando ella le pidió que le enseñara defensa personal. Cómo romper bridas, si eras lo suficientemente fuerte y estabas lo suficientemente desesperada. Tenías que levantar los brazos y bajarlos con fuerza, con los codos hacia afuera, utilizando la fuerza de tu cuerpo contra el plástico. Pero necesitaría el momento adecuado. Necesitaría que estuvieran distraídos. «¿Puedo al menos beber un poco de agua?», preguntó. «Lo que me hayáis dado me ha sentado mal». El líder lo pensó y luego hizo un gesto con la cabeza a uno de los otros hombres. «Dé el agua, no somos animales». El hombre se acercó con una botella y se la acercó a los labios. Sarah bebió, ganando tiempo, pensando.
Ellos eran tres y ella estaba sola. Incluso si conseguía liberarse de las bridas, las probabilidades no eran buenas. Pero había aprendido algo importante en el año transcurrido desde aquella noche en el baño. Había aprendido que era más fuerte de lo que creía, más valiente de lo que jamás se había atrevido a admitir y absolutamente reacia a volver a ser una víctima. El hombre dio un paso atrás y Sarah se desplomó en la silla, fingiendo estar enferma. Dejó caer la cabeza hacia adelante y respiró deliberadamente de forma superficial. Oyó a uno de ellos decir algo en ruso. Oyó el roce de las sillas cuando volvieron a su juego de cartas. Esperó, contó hasta 100, luego levantó las muñecas atadas tan alto como pudo y las golpeó con toda la fuerza que tenía. La brida se rompió, el sonido fue leve, pero en el almacén, con su eco, bien podría haber sido un disparo. Las cabezas de los tres hombres se giraron hacia ella, olvidándose de las cartas. Sarah ya se estaba moviendo, llevando las manos a la brida que le ataba los tobillos. Estaba más apretada. No se rompería de la misma manera, pero ella seguía tirando frenéticamente mientras los hombres se ponían en pie de un salto. Detenedla. Sarah consiguió liberar un tobillo justo cuando unas manos la agarraban por los hombros. Se retorció, aprovechando el impulso para balancear la silla a la que todavía estaba parcialmente atada, y las patas metálicas golpearon la rodilla de alguien con un crujido repugnante. El hombre cayó gritando. Quedaban dos. El líder sacó una pistola de su cinturón y Sarah se quedó paralizada, respirando entre jadeos entrecortados, todavía enredada con la silla. Se había acabado. Había luchado y no había sido suficiente. Y ahora iba a morir en un almacén mientras Alexei probablemente destrozaba la ciudad buscándola. Mujer estúpida, dijo el líder, avanzando hacia ella. Deberías haberte quedado quieta. Ahora tendré que hacerte daño antes de llamar a tu marido para que sepa que vamos en serio. La puerta del almacén explotó hacia adentro. No se abrió. Explotó. El metal chirrió al ser arrancado de sus bisagras, por lo que parecía un pequeño ariete. Hombres con equipo táctico entraron en tropel por la abertura, moviéndose con una eficiencia letal que indicaba que no era su primera operación de rescate. Pero fue a Alexis a quien Sarah vio primero. Alexis seguía con su traje de trabajo, con el rostro convertido en una máscara de fría furia que lo hacía parecer un ángel vengador. Sus ojos recorrieron el almacén y se posaron en ella. Y por un segundo, la máscara se resquebrajó. Ella vio un alivio tan profundo que le hizo doler el pecho. Inmediatamente después, una rabia como nunca había visto antes. El líder cometió el error de apuntar con su arma hacia la puerta. Ni siquiera llegó a disparar. Víctor se abalanzó sobre él en un santiamén, desarmándolo con brutal eficacia antes de estrellarlo de cara contra el suelo de hormigón. El otro secuestrador consciente intentó huir y dio unos 3 pasos antes de que Dimitri lo derribara como un jugador de fútbol americano. Entonces Alexis se colocó delante de ella, se arrodilló y con una delicadeza increíble le quitó la brida que le quedaba. ¿Estás herida? Su voz era firme, pero Sarah podía ver que le temblaban las manos. Sarah, Leub de Moya, háblame. ¿Estás herida? Estoy bien, logró decir, y entonces se encontró en sus brazos. La silla quedó olvidada en el suelo. La abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar, pero no le importaba. Solo enterró la cara en su cuello y se dejó temblar. Tenía un tobillo libre. Intentaba escapar. Sintió cómo él respiraba temblorosamente contra su cabello. Por supuesto que lo intentabas, mi valiente y feroz chica. Por supuesto que lo intentabas. Víctor apareció junto a ellos. Alex, tenemos que irnos. La policía habrá oído el ruido. Que vengan, dijo Alex sin soltar a Sarah. No me importa. Sí te importa. A todos nos importa. Vamos, jefe, la llevaremos a casa. Asegúrate de que esté a salvo. Luego nos ocuparemos de estos mudaki como es debido. Alex finalmente, de mala gana, se apartó lo suficiente para mirar a Sarah a la cara. Su pulgar le acarició el pómulo con una ternura devastadora. ¿Puedes caminar? Sí. Se puso de pie, llevándola con él, y luego simplemente la tomó en sus brazos como si no pesara nada. Sarah quería protestar diciendo que podía caminar. Lo había dicho,
pero la verdad era que sus piernas parecían de agua y que ser llevada por su marido mientras su equipo de seguridad los rodeaba le parecía lo más adecuado. El viaje de vuelta al ático fue silencioso, salvo por el sonido de Alexei hablando por teléfono. Su voz era fría y seca mientras daba órdenes en ruso. Sara se sentó pegada a él, con su brazo rodeándola, y trató de no pensar en lo que habría pasado si no hubiera pulsado ese número de marcación rápida. Si Víctor no hubiera oído su grito, si hubieran tardado 5 minutos más. El doctor Petro les esperaba en el ático cuando llegaron, con su maletín médico ya abierto. Examinó a Sara con su minuciosidad habitual, mientras Alex se daba vueltas como un animal enjaulado, apretando y aflojando los puños a los lados. Con moratones en las muñecas y los tobillos por las ataduras, el doctor Petrov anunció que tenía algunas distensiones musculares por la lucha. Efectos residuales del sedante que le habían administrado, pero nada permanente. Necesita descanso y líquidos. No hay daños permanentes. No hay daños permanentes, repitió Alexe con voz hueca. La drogaron, la ataron y planeaban pedir rescate por ella. Pero no lo consiguieron, dijo Sara en voz baja. Gracias a ti, porque me enseñaste a marcar ese número de emergencia sin pensarlo. Porque Víctor llegó a tiempo. Alexe se acercó a ella y se arrodilló frente a donde ella estaba sentada en el sofá, tomándole las manos con cuidado entre las suyas. Debería haberte protegido mejor. Debería haber asignado seguridad para que te siguiera a todas partes, no solo al trabajo y de vuelta a casa. No me habría gustado nada. No me importa si eso te mantiene a salvo. No me importa si no te gusta, Alex. Ay. Sara esperó hasta que él la miró. La miró de verdad. Estoy bien. Me defendí. Conseguí liberarme parcialmente. Ya no soy esa mujer asustada del baño. Me has ayudado a convertirme en alguien más fuerte. Sus ojos brillaban sospechosamente. Siempre has sido fuerte. Solo te he ayudado a recordarlo. El doctor Petro carraspeó diplomáticamente. Te dejaré medicación para la distensión muscular e instrucciones para su cuidado. Llámame si hay algún cambio. Salió y de repente Sara y Alex se quedaron solos. ¿Quiénes eran?, preguntó Sara. La expresión de Alex se endureció. Los hermanos Kosov, unos operadores de poca monta de Brighton Beach que se volvieron ambiciosos. Pensaron que podían hacerse famosos quitándome algo. Dijeron que te habías vuelto blanda, que yo te había debilitado. Se equivocaron. Tú no me debilitas. Me haces absolutamente despiadada, porque ahora tengo algo por lo que vale la pena quemar el mundo para protegerlo. La forma en que lo dijo debería haberla asustado. En cambio, Sara sintió que una calidez florecía en su pecho. ¿Qué vas a hacer con ellos? Lo que debería haber hecho hace meses, cuando empezaron a hablar de expandirse a mi territorio. Intenté ser diplomático para evitar un derramamiento de sangre. Su sonrisa era aguda y fría. Ya he dejado de ser diplomático. Sara sabía que probablemente debería decirle que tuviera cuidado, que no hiciera nada de lo que se arrepintiera. Pero pensó en las manos de esos hombres sobre ella, en la naturalidad con la que hablaban de pedir rescate por ella, y se dio cuenta de que no sentía ninguna compasión. Bien, dijo. Alex se la miró a la cara. No me tienes miedo, a lo que soy, a lo que hago. ¿Debería tenerlo? Algunos dirían que sí. Esa gente no te conoce como yo. Sara extendió la mano y le acarició la cara, sintiendo la tensión que lo invadía. Sé que eres peligroso. Siempre lo he sabido, pero nunca has sido peligroso para mí. Solo me has mantenido a salvo. Y hoy he fallado. Hoy me has vuelto a salvar, igual que me has estado salvando desde la noche en que envié ese mensaje de texto al número equivocado. Se inclinó hacia adelante y lo besó suave y lentamente, tratando de verter todo su amor, su confianza y su fe en esa conexión. No te tengo miedo, Alexei Volkov. Tampoco le temo más a su mundo. Estoy exactamente donde debo estar. Él le devolvió el beso con una intensidad casi desesperada, con las manos suaves a pesar de la violencia que ella sabía que les esperaba a los hombres que la habían secuestrado. Cuando finalmente se separaron, él apoyó la frente contra la de ella. Te amo, dijo con voz ronca.
Más que al poder, más que al dinero, más que a mi propia vida. Lo eres todo. Yo también te quiero. Ahora ve a hacer lo que tengas que hacer. Estaré aquí cuando vuelvas. Se marchó una hora más tarde, después de asegurarse de que ella había comido y tomado la medicación que le había dejado el doctor Petro. Víctor se quedó con ella, junto con otros dos guardias apostados en la puerta. Sarah debería haberse sentido atrapada, pero en cambio se sentía segura. Se quedó dormida en el sofá y se despertó cuando Alex se deslizó detrás de ella y la atrajo hacia su pecho. Su ropa olía a humo y tenía los nudillos magullados, pero su tacto era tan suave como siempre. Ya está hecho, dijo en voz baja. Los hermanos Koff no volverán a molestar a nadie, y he enviado un mensaje a todas las familias de la ciudad. Eres intocable, yo te protegeré. Cualquiera que se atreva a hacerte daño tendrá que responder ante mí. Sarah se giró entre sus brazos para mirarlo a la cara. ¿Quiero saber los detalles? Probablemente no. Entonces no te preguntaré. Recorrió con los dedos los moretones de sus nudillos. Pero necesito que me prometas algo. Lo que sea. Prométeme que no me envolverás en plástico de burbujas y me esconderás. Sé que tienes miedo. Yo también lo tengo. Pero no voy a vivir en una jaula, ni siquiera en una dorada. Necesito seguir trabajando en el centro comunitario. Seguir viviendo mi vida. Seguir siendo yo. Alexe se quedó callado durante un largo rato. Te asignaré seguridad. Discreta pero presente, no es negociable. Puedo vivir con eso. Y tú tómate en serio el entrenamiento en defensa personal. También se acepta entrenamiento real con profesionales. Y prométeme que si alguna vez te sientes insegura, aunque sea por un segundo, me llamarás. De día o de noche, con reunión o sin reunión, tú siempre eres la prioridad. Sarah sonrió, lo prometo. Pero Alexe, tú también tienes que prometerme algo. ¿Qué? Que recordarás que yo elegí esta vida. Yo te elegí a ti. No soy algo frágil que se va a romper a la primera de cambio. Soy tu compañera, tu igual, tu esposa. Confía en que soy lo suficientemente fuerte como para manejar tu mundo. La miró durante un largo rato, con esos ojos gris tormenta escudriñando su rostro. Luego sonrió, una sonrisa auténtica que iluminó todo su rostro. Rompiste las bridas y le rompiste la nariz a uno de ellos. En realidad, le rompiste la rodilla. A Dimitri le rompiste la nariz. Mi error. Rodilla rota. Su sonrisa se amplió. Eres magnífica. Lo sabes. Aprendí de la mejor. Yacían allí juntos mientras el amanecer comenzaba a pintar el cielo fuera de las ventanas que iban del suelo al techo. Dos personas que se habían encontrado de la manera más inesperada y habían construido algo inquebrantable a partir de los pedazos rotos. Sarah había sido secuestrada, había luchado, había sido salvada. Pero más que eso se había demostrado a sí misma y a todos los que la observaban que no era solo la esposa de Alex Volkov. Era Sarah Volkov, una mujer que había sobrevivido al infierno y había salido más fuerte, que había construido una vida que amaba, que estaba al lado de uno de los hombres más poderosos de la ciudad como su igual. El número equivocado que le había salvado la vida le había dado mucho más que seguridad. Le había dado un compañero, un propósito y el valor para convertirse en quien siempre había estado destinada a ser. Y mientras Alex la abrazaba y le susurraba promesas de eternidad al oído, Sarah supo con absoluta certeza que estaba exactamente donde debía estar.